El aire estaba cargado de polvo y juicio. En un abarrotado corral de subastas de caballos, bajo el abrasador sol de la tarde, estaba de pie un hombre que no encajaba. Su camisa estaba desgastada en el cuello, sus botas agrietadas por los años, y sus manos contaban historias de callos y trabajo duro. Su nombre era Elías, solo un campesino pobre con nada más que un sueño en el pecho y un sombrero maltrecho en la cabeza. ¿Y los demás? Solo veían la mugre bajo sus uñas. Docenas de rancheros adinerados y compradores elegantes se reían por lo bajo y murmuraban mientras Elías daba un paso al frente, sosteniendo un sobrearrugado lleno con el poco dinero que había logrado juntar, vendiendo herramientas, alimento, e incluso el anillo de bodas de su difunta esposa. Todo por una sola razón: salvar a un caballo roto. Un semental alazán temblaba en una esquina del corral, con las costillas marcadas, los cascos agrietados, los ojos huecos como alguien que ha visto demasiado dolor. Alguna vez majestuoso, ahora desechado como basura. Nadie lo quería. Nadie, excepto Elías. Y cuando comenzó la subasta, también comenzó la risa. ¿Qué va a hacer con un caballo así? Ni siquiera puede pagar la paja. Mejor que lo manden a la fábrica de pegamento. Pero Elías se mantuvo firme, aunque su voz temblaba. Levantó la mano. La sala cayó en un silencio atónito. Hizo su oferta. Cada moneda que tenía. Todo lo que era. Y entonces el subastador se detuvo y se burló. Vendido al soñador del rincón. El público estalló en un aplauso cruel. Los hombres se daban palmadas en la espalda y lo ridiculizaban con aplausos lentos y sarcásticos. Incluso el subastador no ocultó su sonrisa burlona. Pero a Elías no le importó. Porque al acercarse al asustado y agotado semental, sucedió algo increíble. El caballo, que se estremecía ante cada mano, cada sonido, cada sombra, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Por un momento, el mundo desapareció. Como si dos almas heridas se hubieran reconocido. Pero ninguno de ellos sabía lo que Elías había visto. Ninguno sabía quién era realmente ese caballo. Y ninguno podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Esto no era solo un rescate. Era redención. Porque bajo el lodo y las cicatrices, había un secreto que silenciaría todas las voces burlonas en esa subasta, para siempre. Quédate con nosotros, porque lo que este humilde campesino hizo después te devolverá la fe en la lealtad, el coraje y las segundas oportunidades. El sol colgaba bajo sobre las colinas ondulantes de Cedar Hollow, arrojando rayos dorados sobre los campos marchitos que Elías llamaba hogar. Su granja se encontraba entre dos lomas arboladas, con cercas torcidas y un granero desgastado por los años de tormentas y sol. Alguna vez fue una tierra orgullosa, heredada por generaciones, pero ahora mostraba las cicatrices de la sequía, las deudas y el duelo. Y aún así, para Elías, seguía siendo un lugar de esperanza. Condujo lentamente el desvencijado carro por el camino de grava, con el semental recién comprado atado detrás, cojeando y dudando en cada paso. El polvo del camino se levantaba, pegándose al opaco pelaje del caballo como el peso de la vergüenza. Su nombre, susurraría después Elías, sería valor, no porque pareciera fuerte, sino porque había sobrevivido. Mientras más se acercaban a la granja, más se movían las orejas del semental ante los sonidos del canto de los pájaros, el crujir del pasto alto y el tenue aroma del agua a lo lejos. Elías se dio cuenta. Habló suavemente, nunca con mando, nunca en voz alta. Solo murmullos tranquilos y constantes, como el viento susurrando entre los árboles. Esto no es ningún palacio, dijo con dulzura, mirando hacia atrás al agotado animal. Pero aquí estás a salvo. Y quizá eso sea un buen comienzo. El granero crujió al abrirse, revelando su interior humilde, un viejo establo reparado con alambre y esperanza, un montón de heno empacado por las manos adoloridas de Elías, y un bebedero lleno hasta el tope. La noche antes de la subasta, Elías la había pasado limpiando cada rincón, rezando por tener una razón para volver a abrir esa puerta. Cuando Valor entró al granero, se quedó congelado. Le temblaban las patas, bajó la cabeza y sus ojos saltaban de una sombra a otra. Era evidente que no confiaba en las paredes, tal vez porque las últimas que conoció guardaban dolor, cadenas o silencio. Elías no lo forzó. Se quedó al lado del establo, apoyado con los brazos sobre la puerta, dejando que el semental decidiera. Tras unos largos minutos, Valor cruzó el umbral por sí mismo, con cada músculo tenso, como si esperara que el dolor llegara en cualquier momento. Dentro, el aroma del heno y la frescura del granero sombreado parecieron aliviar un poco la tensión de su cuerpo. No comió. No bebió.
pero estaba adentro. Eso era suficiente por hoy. Elías retrocedió lentamente, sin darle la espalda, y susurró: «Tómate tu tiempo, muchacho. Aquí nadie va a hacerte daño». Afuera, el viento se levantó, barriendo entre las milpas y llevando el sonido de un carrillón de viento que colgaba del porche. Ese sonido siempre le recordaba a Elías a su difunta esposa, June, un alma dulce que amaba a los caballos tanto como él. De hecho, fue idea de ella rescatar caballos una vez que tuvieran el dinero. Nunca tuvieron la oportunidad. Ella había fallecido 3 inviernos atrás. Elías la enterró bajo el sauce donde solían sentarse a ver salir el sol. Ahora, a menudo se sentaba ahí solo, con una taza de café negro en la mano, preguntándose si estaba honrando su sueño o solo tratando de no soltarlo. Pero hoy se sentía diferente. Miró de nuevo hacia el granero. Adentro, el semental roto estaba como estatua, mirando a la nada, escuchándolo todo. Había algo atormentado en su mirada, algo que Elías reconocía demasiado bien. De vuelta en la casa, Elías sacó el sobre de su bolsillo. Ahora estaba vacío, cada centavo gastado. Las cuentas seguían sobre la mesa. La hipoteca seguía sin pagarse. Pero por primera vez en años, había un propósito de nuevo. Esa noche, el aire se volvió frío. Una neblina suave cubrió el pastizal, envolviendo el paisaje en un silencio plateado. Los grillos cantaban, los búhos ululaban, y desde el granero llegó el sonido más suave, una pezuña rascando el suelo con delicadeza. Elías miró entre las rendijas de madera y vio a Valor acostado, acurrucado en la paja, con los ojos entrecerrados por el cansancio. Y entonces, justo antes del amanecer, lo vio. El semental, aún flaco y adolorido, se movía en sueños. Su cuerpo se estremecía, sus orejas se agitaban, y por un breve momento, sus patas se movían como si estuviera corriendo. Corriendo por sueños que solo él recordaba. Elías apoyó una mano en la puerta del establo. «No sé de dónde viniste», susurró. «Pero te prometo esto, lo que te hayan hecho, como te hayan roto, te vamos a reconstruir. Juntos». Afuera, el cielo pasó de negro a un azul profundo. La mañana se acercaba. Y la sanación, también. Los primeros días pasaron en un silencio frágil. Valor apenas se movía del rincón trasero del establo, sobresaltándose con cada ruido repentino, temblando incluso ante el leve chirrido de una puerta. Elías respetó los límites. Le ofrecía heno fresco, agua limpia y compañía tranquila, sin presionar, sin exigir. La confianza llegaría, si no en días, entonces en meses. Estaba dispuesto a esperar. Pero al 5.º día, algo cambió. Comenzó con una tormenta. Nubes oscuras llegaron desde el este sin advertencia, tragándose el cielo en tonos morados y grises como moretones. El viento aullaba por el valle como el lamento de un avancé, doblando árboles y sacudiendo los cristales de las ventanas. El trueno retumbaba a lo lejos, bajo y gutural, como el gruñido de algo antiguo y furioso. Elías trabajó rápido para asegurar las contraventanas y atrancar las puertas del granero. Se movió lentamente hacia el establo, sin querer asustar al semental, pero en el instante en que el primer rayo partió el cielo, Valor se encabritó en un pánico ciego. Sus ojos se pusieron blancos del miedo. Se agitó violentamente, pateando las paredes del establo, respirando rápido y fuerte como si no encontrara suficiente aire. «¡Ey, tranquilo, muchacho!», gritó Elías al entrar al establo. «Solo es una tormenta. Estás a salvo. Estás a salvo». Pero el semental no lo escuchaba. Estaba atrapado en un recuerdo, algún fantasma del pasado despertado por la furia de la tormenta. Tal vez alguna vez lo abandonaron en un campo como ese, durante un huracán o lo golpearon al sonar el trueno. Lo que fuera, había tallado un terror profundo en sus huesos. Elías extendió la mano hacia la cabezada lentamente, murmurando palabras tranquilas entre el rugido del viento, pero en cuanto sus dedos rozaron el cuello de Valor, el caballo dio una coz. Una pezuña alcanzó a Elías en el hombro y lo lanzó contra la pared del establo. Gimió de dolor, pero no gritó. Gritar solo lo empeoraría. En vez de eso, se deslizó al suelo y simplemente se sentó ahí, respirando, dándole su espacio a Valor. La tormenta afuera golpeaba el granero como tambores de guerra. La lluvia azotaba el techo de lámina en ráfagas. Pero adentro, la tensión comenzó a disiparse, no de golpe, pero lo suficiente. Elías no se movió. Y poco a poco, Valor dejó de temblar. Sus fosas nasales, antes dilatadas, se calmaron. Su cabeza bajó unos centímetros. No se acercó, pero tampoco se alejó. Así se quedaron por mucho tiempo,
2 sobrevivientes resistiendo otra tormenta. Cuando por fin amaneció y la última lluvia se convirtió en neblina, Elías se puso de pie con una mueca de dolor, sujetándose el hombro magullado. Pudo haber salido mejor, murmuró con una sonrisa irónica. Pero lo logramos, ¿eh? Fue la primera vez que vio algo brillar en los ojos de Valor. No era confianza. No todavía. Pero sí reconocimiento. El verdadero problema comenzó 2 días después. Elías había ido al pueblo por provisiones, cebada, avena, ungüento para los cascos de Valor. El viaje tardó más de lo esperado. La vieja camioneta se descompuso, y para cuando logró arreglarla con herramientas prestadas y una oración, el sol ya comenzaba a esconderse tras las colinas. No sabía que alguien lo había seguido ese día desde la subasta. No sabía que unos ojos lo habían estado observando. Al caer la noche, las sombras se arrastraban por la tierra. Los coyotes aullaban en el bosque, más cerca de lo normal. Las gallinas cacareaban nerviosas en su gallinero. Pero el verdadero peligro no venía con 4 patas. Venía en una pickup oxidada y un hombre llamado Boyd. Boyd Carson era uno de los rancheros de la subasta, un hombre con dinero, arrogancia y un historial de doblar las reglas cuando le convenía. Había sido dueño de Valor. O más bien, lo había usado, lo trabajó hasta agotarlo, lo empujó hasta que colapsó. Cuando el semental ya no servía, Boyd lo mandó a vender para carne, sin imaginar que alguien como Elías intervendría. Pero ahora lo quería de vuelta. No por cariño, sino porque habían empezado a correr rumores. Alguien en la subasta había reconocido al semental. Murmullos llegaron a oídos de Boyd sobre un campeón no registrado, un caballo que alguna vez corrió en los circuitos de carreras bajo otro nombre, dado por perdido tras un accidente de tráiler y una venta fraudulenta. Y si ese rumor era cierto, entonces Valor valía una fortuna. Boyd llegó justo cuando Elías entraba al camino de su casa. Las luces de su camioneta iluminaron la figura que estaba de pie en la puerta del granero. «Buenas noches, viejo», dijo Boyd con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Elías bajó lentamente, con las bolsas de alimento aún en las manos. «Estás invadiendo propiedad privada». «Solo vengo a visitar a un viejo amigo», respondió Boyd, señalando con la barbilla hacia el granero. «Ese caballo ahí dentro, solía ser mío». El estómago de Elías se apretó. «Solía. Yo lo compré legalmente». Boyd dio un paso adelante. «Tiene mi marca bajo toda esa mugre, ¿crees que no lo reconocería? Ese es un campeón de carreras. ¿Crees que voy a dejar que ese dinero se me escape así nada más?» Elías se plantó firme. «No está en venta». La sonrisa de Boyd desapareció. «No es tuyo». Y entonces Elías vio las cizallas en su mano. El campesino se movió rápido, más rápido de lo que alguien de su edad debería poder. Soltó las bolsas y se interpuso entre Boyd y el granero, con los brazos extendidos y el rostro firme como piedra. «Tendrás que pasar sobre mí», dijo Elías, con voz baja y firme. Boyd lo miró fijamente, evaluando sus opciones. La noche se alargó entre ellos. Finalmente, escupió en la tierra, se volvió hacia su camioneta y se fue, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Pero el mensaje era claro. Esto no había terminado. Esa noche, Elías se sentó junto al granero, con una escopeta sobre las piernas. El sueño era un recuerdo lejano. Adentro, Valor se movía inquieto. Podía sentir que algo había cambiado. El mundo afuera no era seguro, todavía no. Elías metió la mano en su bolsillo y sacó una vieja fotografía. Estaba doblada, arrugada, con las orillas gastadas por el tiempo. En ella, una versión más joven de él estaba junto a una mujer con el cabello alborotado por el viento y ojos cálidos. Entre ellos, un potro joven, salvaje, vivaz, orgulloso. El corazón se le detuvo. Era Valor. No solo un rescate. No solo una oportunidad de redención. Ese caballo era el potro. El mismo que June había rescatado siendo potrillo años atrás durante una inundación. El mismo que criaron hasta que la recesión los obligó a venderlo. Lo buscaron después. Hicieron preguntas. Siguieron pistas. Pero desapareció sin dejar rastro. Hasta ahora. Elías miró hacia el establo, su voz apenas un susurro. «Muchacho, encontraste el camino de regreso a mí». El amanecer llegó con una neblina rojiza que se derramaba sobre las colinas, tiñendo el cielo como si fuera una advertencia. Elías apenas había dormido. Sus manos temblaban por el peso de la noche, por la fotografía que no dejaba de mirar, una prueba de que Valor no era solo un caballo roto cualquiera. Era familia. Perdido y encontrado de nuevo.
Pero no había tiempo para sentimentalismos. Boyd regresaría. Elías lo sabía. Hombres como él no soltaban lo que creían que les pertenecía. Y menos cuando había dinero de por medio. Así que hizo lo que haría cualquier hombre de campo. Se puso a trabajar. Primero, revisó las puertas del granero, reforzándolas con vigas gruesas de madera y cadenas. Luego caminó por el perímetro de la propiedad, apretando cercas, reparando portones, instalando barreras improvisadas hechas de madera vieja y metal oxidado. Colocó una vieja campana de vaca en la puerta del granero, tosca, pero le daría unos segundos de aviso si alguien intentaba colarse. Después volvió con valor. El semental estaba en las sombras de su establo, observando a Elías con ojos cautelosos. Sin saludo, sin movimiento, solo observación. Tenía la mirada de un animal que aprendió a esperar traición. Elías se apoyó en la puerta del establo, con una mueca de dolor por el hombro magullado. «Tenemos problemas», muchacho, murmuró. «Pero también nos tenemos el uno al otro». La primera parte de la recuperación de valor no sería la sanación. Sería la supervivencia. Elías necesitaba fortalecerlo, y rápido. Pero el reto no era solo físico. Valor no dejaba que Elías se le acercara con un cepillo o con medicina. Incluso al extenderle la mano, el caballo se sobresaltaba y retrocedía con pasos tensos. No comía del balde que Elías sostenía. No bebía si alguien lo miraba. Los días pasaban así, batallas silenciosas libradas entre miradas y distancia. Elías lo intentó todo. Comenzó dejando golosinas justo afuera de la puerta del establo. Luego un poco más cerca. Después dentro del establo, pero lejos de la pared. Y finalmente, después de casi una semana, Valor comió del balde, con los ojos aún fijos en Elías, pero sin temblar. Fue una pequeña victoria. La siguiente llegó cuando Elías entró al establo con un trapo húmedo y sin cabezada. Valor echó las orejas hacia atrás y se movió nervioso, pero no huyó. Lentamente, con cuidado, Elías se fue acercando, agachado para parecer más pequeño. Sumergió el trapo en un balde con agua tibia y lo escurrió en silencio. «Solo quiero limpiarte un poco», susurró. No intentó empezar por la cara, demasiado vulnerable. En vez de eso, pasó suavemente el trapo por la cruz de Valor. El caballo se estremeció, pero no pateó. Elías continuó, deteniéndose cada vez que el semental se tensaba, esperando a que se relajara antes de seguir. Al final de la sesión, Valor estaba húmedo, más limpio, y respirando un poco más tranquilo. Pero la confianza aún estaba lejos. La verdadera prueba llegó una tarde, 2 semanas después, cuando Elías escuchó un golpe frenético desde el granero. Soltó la azada en el jardín y corrió hacia el sonido, con el corazón latiendo con fuerza. Adentro, encontró a Valor agitándose en su establo. Una de las patas del semental se había atorado entre 2 tablas flojas del suelo, atrapándola dolorosamente. Estaba en pánico, pateando, chillando del miedo. Las astillas volaban, el polvo se arremolinaba y la sangre salpicaba la paja desde el menudillo raspado. Elías no dudó. Abrió de golpe la puerta del establo y se deslizó por la paja hasta el lado de Valor. El caballo se encabritó, casi pisoteándolo, pero Elías se agachó y envolvió con sus brazos la pierna atrapada, usando hasta la última gota de fuerza para liberar la tabla. «Tranquilo, tranquilo, ya te tengo». No podía esperar a que se calmara. Mientras más se alterara Valor, peor sería la herida. Así que Elías hizo lo que solo alguien que realmente conoce a los caballos haría, apoyó su frente en el hombro del semental y susurró como lo hacía June. «Todo está bien. Estoy aquí. Estás a salvo. Te lo juro, estás a salvo». Valor se congeló. No del todo. No como un animal domesticado. Pero algo en esas palabras, quizá el tono, quizá la sinceridad, llegó a un lugar donde el miedo no podía bloquear. Y en ese instante de quietud, Elías liberó su pierna. Valor la retiró de inmediato, cojeando hacia la esquina del establo. Elías se alejó, con las manos alzadas, dejándolo procesar lo que acababa de pasar. No intentó vendarlo de inmediato. Lo dejó descansar. Esa noche, Elías no volvió a la casa. Se quedó en el granero, sentado en un banco, justo afuera del establo, con su linterna proyectando sombras largas en la pared. Y lentamente, casi imperceptiblemente, Valor se acercó cojeando. No llegó hasta él. Pero tampoco se escondió. Elías colocó el balde de avena en el centro del establo, llenó el bebedero con agua fresca y dejó la pomada cerca. No esperaba nada. Pero cuando despertó al amanecer, encontró el balde vacío. Y la pomada, volcada.
Progreso. Durante la siguiente semana, el comportamiento de Valor cambió. Aún se sobresaltaba con movimientos bruscos, aún evitaba la cabezada como si fuera una serpiente, pero dejó que Elías le curara las heridas, al principio desde fuera del establo, y luego dentro. Elías le recortó los cascos agrietados, desenredó la crin enredada y le restregó la mugre del pelaje hasta que el color alazán empezó a brillar. No era el brillo de un caballo de exhibición, sino la dignidad de uno que recupera su orgullo. Con cada acto de cuidado, el semental bajaba sus defensas. El mayor avance llegó una tarde tranquila, justo cuando el sol rozaba el horizonte. Elías había llevado un balde fresco de avena y se apoyó en la puerta del establo, tarareando suavemente, una melodía antigua que June solía cantar mientras sembraba tomates. Valor se le acercó. No con cautela, no con miedo, sino por voluntad propia. Se detuvo a unos centímetros, su aliento cálido contra el pecho de Elías. El campesino no se movió, temiendo romper el momento frágil. Entonces, suavemente, Valor lo empujó con el hocico. Un gesto simple, suave, casi accidental. Pero a Elías casi lo hizo llorar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por dolor ni cansancio, sino por el peso puro de la gracia. Después de toda la crueldad que ese caballo había soportado, aún tenía espacio para la confianza. Aún tenía corazón para perdonar. Elías levantó la mano y acarició la frente del semental, apoyando su palma entre los ojos. Ahí estás, susurró. Ahí está el muchacho que recuerdo. Desde esa noche, comenzaron a caminar juntos. Solo unos pasos fuera del granero al principio. Luego alrededor del potrero. Luego entre el pasto alto que bordeaba el bosque. Valor aún cojeaba, pero se movía con más confianza. Su pelaje se volvió más brillante. Sus ojos ya no escaneaban el cielo en busca de peligro, miraban a Elías. ¿Y Elías? Sintió que algo volvía a la vida. No solo un caballo que sanaba, sino una vida, la suya, que volvía a armarse. Los días seguían siendo duros. El granero aún goteaba cuando llovía. Las deudas no desaparecían. Boyd no había vuelto, todavía. Pero en el vínculo silencioso que se formaba entre hombre y animal, Elías encontró fuerza. No del tipo que ruge, sino del tipo que resiste. Los días se hicieron más largos, más cálidos y más dorados mientras la primavera se desplegaba por Cedar Hollow. El viento traía consigo el aroma de las flores y la tierra húmeda por la lluvia, y la granja, que alguna vez fue un lugar de silencio y sombras, empezó a respirar de nuevo. Y también lo hizo Valor. Lo que antes fue un fantasma de caballo, flaco y tembloroso, ahora comenzaba a fortalecerse. Sus costillas, aunque aún visibles bajo la piel, se habían suavizado con el peso ganado. Su crin ya no colgaba en mechones maltratados, sino que fluía libremente por su cuello como seda color óxido. Las grietas en sus cascos empezaban a cerrarse. La mirada atormentada en sus ojos estaba desapareciendo. Pero el cambio más grande no estaba en su cuerpo, estaba en su espíritu. Elías lo notaba por las mañanas, cuando abría la puerta del granero y encontraba a Valor ya de pie, esperando, con las orejas erguidas y las fosas nasales ensanchadas suavemente por el olor de la avena. Ya no se replegaba en las esquinas cuando Elías entraba. Ya no lo miraba como si no existiera. Ahora lo miraba a él. Una tarde tranquila, mientras las cigarras zumbaban a lo lejos y el sol se filtraba por las rendijas del granero en franjas doradas, Elías tomó la cabezada. Era la primera vez en semanas que lo intentaba. Antes, Valor huía en cuanto veía las correas de cuero. Pero esta vez, se quedó quieto. Elías se movió despacio, cada movimiento deliberado y sereno. Levantó la cabezada, dejando que Valor la olfateara. Sin miedo. Solo curiosidad. Luego, con una respiración profunda, Elías se la colocó suavemente sobre la cabeza al semental y abrochó la hebilla. Valor no se estremeció. Elías dio un paso atrás, con los ojos llenos de emoción. «Mira nada más», dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. «¿Confías en mí?» Esa cabezada se volvió su símbolo. No de control, sino de conexión. Desde ese día, Elías sacaba a Valor al potrero para caminatas cortas. Las primeras fueron lentas y rígidas, Valor aún cojeaba un poco por la herida, y el mundo fuera del granero seguía lleno de disparadores. Pájaros que batían las alas muy cerca. Ramas que crujían bajo los pies. Pero Elías nunca se apresuró. Caminaba a su lado, una mano en la cuerda, la otra en su voz suave. «Eso es, despacio y tranquilo. Estás bien, muchacho. Estás bien». Y día tras día, paso tras paso,
el miedo se desvanecía. Una mañana, ocurrió algo extraordinario. Al abrir Elías el granero para dejar entrar la luz del sol, silbó, una costumbre de años, la misma melodía de 3 notas que June solía tararear mientras regaba el jardín. Valor levantó la cabeza. Y luego, lentamente, caminó hacia él. No por comida. No por cepillado. Solo para estar cerca. Elías cayó de rodillas, con las lágrimas acumulándose en los bordes de sus ojos. Yo también te extrañé. El vínculo que construyeron no fue ruidoso ni dramático. Fue silencioso. Suave. Arraigado en la repetición, la paciencia y la presencia. En el suave cepillado del pelaje de Valor cada tarde. En los momentos en que se quedaban lado a lado mirando cómo el viento ondulaba el pasto. En las veces que Elías se sentaba junto al granero y leía en voz alta del viejo diario de June, con la voz temblorosa, y Valor escuchaba como si entendiera. Una noche, después de semanas de cuidados diarios y trabajo constante, Elías decidió que era momento. Llevó a Valor fuera del potrero y subió por la colina detrás de la casa, donde estaba el árbol de sauce, el lugar de descanso de June. El cielo estaba pintado en tonos de lavanda y rosa, y las estrellas empezaban a asomarse entre el anochecer. Elías no había llevado a ningún ser vivo allí desde el día que la enterró. Pero esa noche, no estaba solo. Se paró junto al árbol, con Valor a su lado, y habló en voz baja. June, lo encontré, susurró. Encontré a nuestro muchacho. O tal vez, él me encontró a mí. Valor bajó la cabeza, con las orejas relajadas, y exhaló profundamente con satisfacción. Elías sonrió entre lágrimas. Estarías orgullosa de él. Desde esa noche, Valor comenzó a seguir a Elías sin necesidad de cuerda. Del granero al potrero, del potrero al jardín. Se detenía cuando Elías se detenía. Caminaba cuando él caminaba. Ya no era solo un caballo rescatado, era un compañero, un guardián, un recordatorio. Y entonces llegó el momento que Elías jamás olvidaría. Era una mañana brillante. El aire estaba fresco y el rocío brillaba sobre el pasto. Elías acababa de vaciar avena en el bebedero cuando resbaló sobre la madera húmeda cerca de la cerca y cayó con fuerza, soltando un gemido de dolor. No podía levantarse. La espalda se le trabó. El dolor fue agudo e inmediato. Años de trabajo duro le pasaban factura. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. Su granja era aislada, el vecino más cercano estaba a kilómetros. El miedo empezó a apoderarse de él. Y entonces escuchó cascos. Pasos lentos, firmes. Valor se acercó. Se paró junto a Elías, con las orejas moviéndose, preocupado. Elías alzó la mano con debilidad y le dio una palmada en el hombro. Ve por ayuda, sí, bromeó, entre dientes apretados. Pero lo que hizo Valor dejó a Elías sin palabras. El semental se arrodilló a su lado. Sin pánico. Sin desesperación. Solo, ahí. Su cuerpo cálido se pegó al de Elías. Su cabeza descansó suavemente sobre el pecho del hombre. Y juntos, esperaron. A Elías le tomó casi una hora arrastrarse de regreso a la casa, con Valor caminando a su lado todo el tiempo, ofreciéndole apoyo con su cuerpo. Esa noche, Elías se sentó en el porche, con una almohadilla térmica en la espalda, observando a Valor pastar bajo las estrellas. Ese caballo no solo es especial, murmuró. Es un milagro. Para entonces, los rumores en el pueblo habían cambiado. La gente que antes se burlaba de Elías en la subasta empezó a hacer preguntas. Habían oído hablar del caballo, el que parecía un fantasma y ahora caminaba como un rey. Escucharon sobre el viejo granjero que se negó a venderlo, sin importar el precio. Y escucharon que Boyd empezaba a moverse otra vez. Pero Elías no se preocupó. Porque lo que él y Valor tenían no tenía precio. No podía comprarse, ni marcarse, ni negociarse. Fue construido. Ladrillo por ladrillo. Aliento por aliento. No con fuerza, sino con amor. La paz nunca duraba mucho en lugares como Cedar Hollow. No cuando la envidia tenía tiempo de pudrirse. No cuando los rumores se encendían más rápido que un incendio forestal. Y mucho menos cuando un hombre como Boyd Carson todavía creía que se le debía algo. El verano había llegado, alargando los días en horas doradas y resplandecientes. Las cosechas, aunque escasas, mostraban promesa, y Valor casi había logrado una recuperación completa. Su cojera casi había desaparecido. Su pelaje brillaba bajo el sol de la mañana como cobre pulido. Corría ahora, lento al principio, luego con una gracia poderosa que recordaba a un campeón renacido. Elías no podía estar más orgulloso.
Los susurros en el pueblo ya no dolían. Algunos incluso le sonreían ahora, otros asentían con un respeto sutil. Aún así, no bajó la guardia. Porque hay hombres que sonríen mientras afilan sus cuchillos. Fue tarde, un viernes por la noche, cuando llegó la primera señal. Una llanta rajada. La vieja camioneta gruñó cuando Elías intentó salir hacia el pueblo, solo para sentir que la llanta trasera arrastraba. Al revisar, encontró que la llanta había sido cortada de lado a lado. No fue un clavo. Fue un corte intencional. No llamó al sheriff. La última vez que lo intentó, el nombre de Boyd hizo que el tono del ayudante se volviera seco y evasivo. Solo una disputa de propiedad, Elías. Nada criminal, a menos que algo desaparezca. Algo desaparecería, temía Elías. Esa noche, duplicó los seguros del granero. Colocó la escopeta junto a su catre y dejó una linterna encendida en el porche. Valor parecía sentir la tensión. Caminaba de un lado a otro por la cerca, con las fosas nasales dilatadas y las orejas alertas. Elías trató de calmarlo acariciándole el cuello. No voy a dejar que te pase nada, dijo con firmeza y seguridad. Pero Boyd no vendría a plena luz del día. Vendría cubierto por la oscuridad sin luna. Todo empezó con los coyotes. Sus aullidos cortaban la noche, más cerca de lo que jamás se habían atrevido. Elías se incorporó en la cama de un salto. Algo andaba mal. Luego vino el parpadeo de faros a lo lejos, cerca de la línea de árboles. Y después, el inconfundible sonido de puertas de camioneta cerrándose de golpe. Elías tomó la escopeta y salió al porche. Los vio. 3 sombras, quizás 4. Moviéndose por el borde del campo, una sosteniendo algo largo y brillante, pinzas para cortar alambre o una palanca. Iban hacia el granero. Hacia Valor. Elías se movió rápido, cruzando el patio, sus botas golpeando la tierra seca. No gritó, no quería que se asustaran y hicieran una locura. Pero antes de que pudiera llegar al granero, una figura se interpuso en su camino. Boyd. Buenas noches, dijo con burla, con voz baja y cínica. Pensamos pasar a saludar un rato. Elías levantó la escopeta. Da un paso más, y será el último que des. Boyd levantó las manos en una rendición fingida. Tranquilo, no hay necesidad de violencia. Solo vengo por lo que es mío. No es tuyo. ¿De verdad crees que un granjero acabado como tú puede quedarse con un caballo así? Ese semental tiene linaje, poder, valor. Lo estás desperdiciando en un campo lleno de hierbas. Le estoy dando algo que tú nunca le diste, respondió Elías con dureza. Respeto. Un hogar. La sonrisa de Boyd desapareció. ¿Crees que me importa tu triste historia? Me lo robaste. Y voy a recuperarlo, de una forma u otra. Un fuerte golpe resonó en la noche. No fue un disparo, fue el sonido de la puerta del granero siendo forzada. Elías giró instintivamente, y en ese segundo, Boyd se lanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo, la escopeta se deslizó por la tierra. Elías gruñó cuando Boyd le dio un puñetazo, pero el viejo granjero giró y le dio uno propio, directo en la mandíbula. Pero el tiempo se agotaba. Los otros ya estaban dentro. Elías podía oír a Valor relinchando, agudo, aterrorizado. Madera astillándose. Cascos golpeando. Se liberó de Boyd y corrió hacia el granero. Adentro, reinaba el caos. 2 hombres tenían sogas sobre el cuello de Valor, tratando de ponerle una cabezada. Otro tenía una vara eléctrica en alto. Valor se agitaba, se encabritaba, pateando con precisión mortal. Sus ojos giraban enloquecidos, espuma salía de su boca. Elías no dudó. Tomó una horqueta de la pared y cargó contra ellos. Aléjense de él. Los hombres se voltearon, sorprendidos, y uno soltó la soga. El otro gritó algo que Elías no escuchó mientras él blandía la horqueta como una bandera de guerra, lanzándola al aire entre ellos y el caballo. Valor se echó hacia atrás, con sogas colgando, patas agitadas, pero no cayó. Y en ese instante, algo cambió en sus ojos. Vio a Elías. Lo reconoció. Y cargó. No hacia Elías. Hacia los hombres. El semental se lanzó con una gracia aterradora, todo furia y fuego. Uno de los intrusos se tiró al suelo, saliendo a gatas por la puerta del establo. El otro no tuvo tanta suerte. Una patada le rozó las costillas y lo mandó al suelo con un grito gutural. La vara eléctrica cayó al suelo. El granero era un torbellino de polvo y rabia. Elías recogió la vara caída, se giró hacia Boyd, que acababa de entrar detrás de él, y la apuntó como un arma. Vete. Ahora.
Los ojos de Boyd ardían de odio. Pero ahora estaba superado en número. Valor estaba al lado de Elías, resoplando, con la mirada fija en los intrusos. «Te vas a arrepentir de esto», escupió Boyd. «Tal vez», dijo Elías. «Pero al menos me arrepentiré con el alma en paz». Boyd retrocedió lentamente. Los otros lo siguieron, arrastrando a su compañero herido. En cuestión de segundos, el granero volvió a quedar vacío. Elías cayó de rodillas, con el pecho agitado. La adrenalina ardía en sus venas. Se giró hacia Valor, cuyo cuerpo temblaba, con las fosas nasales abiertas. Aún estaba en modo de lucha, aún lleno de miedo. «Hey, tranquilo», dijo Elías, levantándose lentamente, con las manos abiertas. «Todo está bien. Solo soy yo». Valor lo miró, y luego dio un paso al frente. Y apoyó la cabeza sobre el hombro de Elías. Era la primera vez que el semental iniciaba contacto así desde la subasta. No era solo confianza. Era lealtad. Era amor. El sheriff llegó una hora después de que Elías reportara el allanamiento. Vio los moretones, los daños, las huellas en la tierra. Pero lo más importante, vio el fierro de marcar que Elías había sacado de la camioneta de Boyd, el mismo que coincidía con la vieja cicatriz en el anca de Valor. Uso ilegal. Falsificado. Fue suficiente para abrir una investigación. Suficiente para mantener a Boyd lejos, al menos por ahora. Pero Elías no esperó a que la ley protegiera a Valor. Instaló cámaras, nuevos candados y reforzó el granero él mismo. Cada peso extra lo invirtió en cercas y seguridad. Porque Valor había dado la cara por él. Ahora él daría la cara por Valor. Pasó una semana, luego 2. Y en ese tiempo, algo floreció entre ellos. Ya no era solo confianza. Ya no era solo el lazo entre rescatador y rescatado. Eran compañeros. Por las noches, Elías se sentaba bajo el sauce con un libro, y Valor pastaba cerca, levantando la cabeza cada pocos minutos como para asegurarse de que todo estaba bien. En las noches frescas, Elías caminaba junto al semental bajo las estrellas, con una mano en su crin, susurrando historias que solo ellos recordaban. Una noche, mientras la brisa bailaba entre los árboles, Elías miró hacia las estrellas y habló en voz baja. «No solo volviste a mí», dijo. «Volviste por mí». Valor relinchó suavemente, un sonido que calentó el pecho de Elías. Juntos habían soportado tormentas, heridas, amenazas y sombras. Y habían ganado. No por pelear, sino por quedarse. Por elegirse el uno al otro, una y otra vez. El mundo había cambiado. O tal vez, era Elías quien lo había hecho. El sol de la mañana se alzaba suavemente sobre Cedar Hollow, derramando oro sobre las colinas y pintando los pastizales con luz. El granero se erguía firme ahora, no majestuoso, no elegante, pero fortalecido y orgulloso. El tipo de estructura que ha sido testigo de batallas y aún así se mantiene en pie. Igual que el hombre que lo construyó. Y el caballo que caminaba a su lado. Valor se había convertido en algo completamente diferente, algo más allá de un simple rescate. Ya no era el esqueleto tembloroso de un semental del corral de subastas. Sus músculos estaban definidos, su pelaje brillante, sus ojos claros. Aún tenía cicatrices, pero no solo de látigos o tormentas. Llevaba las marcas de la supervivencia, de la resistencia, de la dignidad. Elías lo observaba galopar por el potrero, la crin ondeando al viento, los cascos golpeando como un tambor de desafío. Cada zancada resonaba libertad, cada respiración recordaba que sanar no sucede de golpe, pero cuando sucede, se mueve como música. Los vecinos empezaron a pasar. No para burlarse, sino para maravillarse. La historia se había esparcido más allá del pueblo. Sobre el viejo granjero que compró un caballo roto. Sobre el animal que volvió del borde de la muerte. Sobre la noche en que enfrentó a Boyd Carson y lo hizo huir. Preguntaban por el nombre del caballo. Y Elías sonreía. Se llama Valor. Algunos llegaron ofreciendo dinero, cantidades generosas, suficientes para borrar la hipoteca, reparar el techo, reconstruir la casa desde sus cimientos. Pero Elías los rechazó a todos. No se puede comprar lo que hemos vivido, dijo. No se le pone precio a un alma. Incluso el sheriff regresó un día, no como oficial, sino como amigo. Traía buenas noticias. Boyd Carson había sido acusado. La marca falsificada, la invasión, el intento de robo, era demasiado para ignorarlo, incluso en la política de un pueblo pequeño. Boyd había dejado el condado, su terreno vendido para pagar deudas legales. Su nombre se desvaneció entre rumores y silencio. Elías lo dejó ir.
Tenía cosas más importantes que atender, como el primer paseo de Valor. Nunca se había atrevido a montarlo, no por miedo, sino por respeto. Valor se había ganado el derecho de decidir qué tipo de caballo quería ser. Pero una tarde tranquila, Elías se sentó en una barda baja de piedra y vio a Valor acercarse. La cabezada estaba en su regazo. No la levantó. Solo se quedó sentado, con las manos abiertas. Valor se acercó. Bajó la cabeza. Empujó la cabezada. Como diciendo, es hora. Con manos lentas y un corazón reverente, Elías se levantó. Ensilló a Valor no como un amo, sino como un compañero. No lo ordenó, le pidió permiso. Y cuando finalmente se subió al lomo, el semental se mantuvo firme, con las orejas al frente, la espalda recta. Elías no montaba desde hacía años. Pero mientras trotaba junto a Valor por los campos, con el viento en el rostro, se sintió 20 años más joven. Cada brinco, cada respiración, cada golpe de casco sobre la tierra, era poesía. Un hombre y un caballo, rotos de distintas formas, cabalgando enteros otra vez. Esa noche, Elías llevó a Valor hasta el árbol de sauce. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban sobre ellos. Se paró bajo las ramas, con los dedos repasando las viejas iniciales talladas en la corteza, las suyas y las de June, grabadas hace décadas con la punta de una navaja. Miró al caballo, de pie en silencio junto a él, recortado por la luz plateada de la luna. A ella le habrías encantado, susurró Elías. De verdad. Valor se recargó suavemente sobre su hombro, y Elías cerró los ojos. No necesitaba nada más que eso. Ya se le había dado todo. Con el paso de las estaciones, la granja floreció de forma pequeña pero constante. Los campos daban lo justo para sobrevivir. El granero nunca volvió a gotear. Y el silencio que antes rondaba la casa, ahora estaba lleno de aliento, de cascos, de vida. Pero todas las historias cambian, eventualmente. Y una mañana fresca, llegó una carta. Era de un centro de rehabilitación cercano para animales maltratados, financiado por una fundación que Elías nunca había oído nombrar. Habían leído sobre su historia en un periódico local, luego vieron cómo su historia se hizo viral en internet. Donaciones habían llegado de personas de todo el mundo. Personas conmovidas. Personas que creyeron. Querían ofrecerle un papel a Elías. No como empleado, sino como mentor. Un lugar donde caballos como Valor pudieran llegar, y hombres como Elías pudieran ayudarles a sanar. La carta terminaba con una sola pregunta. ¿Vendrías? ¿Con Valor? Elías miró el papel durante un buen rato. Luego miró hacia el potrero. La despedida no fue lo que nadie esperaba. Porque no fue una despedida. Fue una continuación. Elías no dejó la granja para siempre. Se la confió a una pareja joven del pueblo, una pareja que creció admirando su resiliencia silenciosa, que prometió cuidar la tierra como si importara. Y si importaba. Con Valor cargado suavemente en un remolque lleno de paja y recuerdos, Elías dio una última caminata alrededor del árbol de sauce, tocando el tronco con la punta de los dedos. Gracias, susurró. Por todo. Hoy, si visitaras ese centro de rehabilitación, encontrarías a un hombre mayor con arrugas de risa en los ojos y manos que aún conservan los surcos del trabajo. Y junto a él, un semental, alazán, orgulloso, de mirada gentil, que trota hacia cada recién llegado asustado, que acaricia con el hocico a los potros más rotos y les muestra, a su manera silenciosa, que la sanación es real. A él le llaman el caballo del alma. A Elías, el susurrador de esperanza. Pero entre ellos, solo se llaman hogar. Porque cuando el mundo los dio por perdidos, cuando el dolor amenazó con escribir sus últimos capítulos, ellos eligieron escribir una historia diferente. Una de valor. Una de lealtad. Una de amor. Y todo comenzó con un campesino pobre. Y el caballo que nadie quiso. Algunas historias se quedan con nosotros. No porque estén llenas de fama o fortuna, sino porque nos recuerdan algo profundamente humano. La lucha por seguir adelante cuando el mundo te da la espalda. El poder de las segundas oportunidades. Y cómo el amor, real, paciente, incondicional, puede devolverle la vida incluso al alma más rota. Elías no tenía mucho. Pero lo que dio, su tiempo, su confianza, su corazón, valía más que cualquier precio. ¿Y valor? Él no solo sobrevivió. Él se levantó. Del borde de la desesperación al centro de un nuevo comienzo. Juntos, demostraron que sanar no siempre viene de una medicina. A veces, viene de ser visto. De que alguien crea en ti, incluso cuando nadie más lo hace.
Esta no era solo una historia sobre un caballo o un campesino. Era una historia sobre la esperanza, sobre el valor, sobre quedarse cuando habría sido más fácil rendirse. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien que nunca se rindió contigo, o a un momento en que luchaste contra la oscuridad, cuéntanos, ¿quién ha sido tu valor en la vida? ¿O por quién te mantuviste firme cuando nadie más lo hizo? Tu historia importa. Tu voz puede ser la chispa para alguien más. Compártela, porque en algún lugar, alguien aún espera ser visto. Alguien aún espera su segunda oportunidad. Y así como Elías y Valor, su historia podría comenzar contigo.